30 de agosto de 2024 y agosto se nos está terminando y podemos decir Noroña presidente del Senado de la República. En esta semana nos hemos llevado gratas sorpresas como el saber que ha regresado Ricardo Anaya después de muchos cuestionamientos, aunque no hay un proceso claro penal en su contra. Sí podemos decir que hay señalamientos, ciertas presunciones que nos hacen pensar que no es la persona más honesta del mundo o la persona que se decía ser ejemplar en su ética y en su moral. En esto también hemos visto en esta semana hablar con exabruptos, con sorpresas a los intelectuales orgánicos que pareciera que añoran al PRI gobierno, a la época de lo que decía Vargas Llosa de la dicta blanda, en la cual se ejercía una dictadura de partido donde si bien cambiábamos cada 6 años de un rostro, un sistema, un partido, una manera de ejercer el poder era la que dominaba. Decían en la época en que yo era joven, cuando iba en la secundaria entre 12 y 15 años, en revistas como El Chamuco y en el ya fenecido Hijo del Aguizote, que pasamos de Porfirio Díaz a Prifirio en una dicta blanda, repito, donde cierto partido ejercía todas las funciones represivas y todas las funciones del poder, que estaba mayoriteado o omnipresente en los tres poderes de la Unión, en el Ejecutivo obviamente, en el Legislativo y en el Judicial, y ahora parece que Aguilar Camín, Krause y otros intelectuales todavía añoran ese pasado terrible donde nuestra libertad y la democracia eran una ficción, donde incluso protestar en contra del PRI sistema, no nada más del PRI gobierno, sino del PRI sistema, podía traer consigo las peores consecuencias de las que cualquier mexicano pudiera ser víctima, donde el miedo, el terror, era lo que reinaba en la época fuerte del PRIAN. También vimos a un embajador yanqui que también, igual que esos intelectuales orgánicos, pareciera ser aficionado a los exabruptos. Pareciera que algunos funcionarios de Estados Unidos todavía creen que seguimos siendo un patio trasero callado, agachón, donde bailamos al son que Papi Yankee nos pone y que todavía nos pueden amenazar, dominar, tratar de controlarnos con una diplomacia terrorista, diciendo esto puede hacer enojar a los mercados, como si los mercados fueran un dios, una sabiduría, un gran ser humano, por decirlo así, que nos domina y nos mueve. Hablan de un tratado de libre comercio que Donald Trump hizo y deshizo como quiso. Y nosotros los mexicanos, no sé si los canadienses igual, no podíamos decir nada, porque siempre va el interés de los Estados Unidos, su economía cerrada y protectora, que cotorramente ellos que abogan tanto por el neoliberalismo son de las economías más cerradas y con más protecciones al consumo y al mercado interno que conozco, a pesar de que según ellos eso es comunismo. Siguen tratando de imponer una política a sus satélites o a los países que creen que son sus satélites y que creen que siguen dominando, una política que ni ellos mismos siguen. Es interesante la postura de Estados Unidos y de sus políticos o de sus diplomáticos que quieren seguir imponiendo su agenda a los países que creen que dominan. Fuga en el PRD. No es raro que esto se dé. Recordemos que un barco cuando son de los primeros en huir son las ratas. La ventaja de esta fuga de personajes, sean oscuros, sean buenos o sean regulares, es que la mayoría calificada se está logrando. Hasta en la Cámara de Senadores solo nos falta un senador para poder conquistar el sueño de dar las grandes reformas constitucionales que el país necesita. Hablando de la Cámara de Senadores, es agradable el ver
como un personaje que hace unos días parecía estar, si no enterrado, sí cuestionado o castigado por las élites de nuestro partido, las élites de la izquierda, que cotorramente las élites a veces tienen todo menos la izquierda, nada más se dicen ser de izquierda, castigaban a alguien que, en mi opinión personal, considero un gran teórico, un gran nacionalista y un gran izquierdista, un izquierdista radical, honesto, de cepa y de convicción como es nuestro amigo Gerardo Fernández Noroña, un ejemplo a seguir, un hombre de convicción, un hombre de lucha con el que he tenido la oportunidad desde que era un joven en la primera carrera en filosofía en la Benemérita Universidad de Puebla, del año 2000 al 2005, y todavía me quedé hacer ciertos activismos políticos hasta el 2006, quizá 2007, y con ellos estuve también pegado al grupo de la IDN cuando todavía el PRD era de izquierda, y de algunos grupos del PT, y tuve el gusto de conocer al senador Noroña. Cerramos la bolsa de valores, hicimos una huelga simbólica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde, repito, yo era estudiante al inicio del año 2000, o en la primera década del año 2000, y logramos ver en Noroña el potencial revolucionario, nacionalista y de izquierda que tenía en ese entonces, cuando solamente un grupo selecto de intelectuales de izquierda o activistas de izquierda de cepa y de convicción fuerte teníamos el gusto de conocer al hoy senador Gerardo Fernández Noroña. Hablamos ya de más de 20 años de lucha, de una lucha intensa, una lucha apasionada, siempre a la izquierda, siempre a favor de las clases oprimidas por el capitalismo, y siempre con la utopía en el corazón, en nuestro espíritu, lista para combatir y derrotar al capitalismo, y seguimos en pie, en una lucha intensa, de frente, una lucha apasionada y de garra contra el sistema de opresión capitalista que hunde a las mayorías. Y sí, hablando de universidades, me duele saber, por mi segunda carrera, hice un año en la Facultad de Derecho de la UNAM y terminé la carrera por cuestiones económicas y de trabajo en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Duele ver cómo la Facultad de Derecho de la UNAM, y creo que no va a ser la única, sino que va a haber más facultades de Derecho en este fenómeno, salieron a marchar con el Poder Judicial de la Federación. Es válido, están en su derecho, sin embargo considero que este Poder Judicial de la Federación que ahorita tenemos, y sobre todo la Suprema Corte de Justicia, es indefendible. Recuerdo cómo, y creo que ya lo he abordado, mis maestros hablaban de que nunca en la vida habían visto a una corte tan agachada ante el gobierno, o que hablaban de la autonomía que defendía Norma Piña. Una cosa es ser enemigos cantados, odiar la política que López Obrador está llevando, y otra ser una autonomía, un poder autónomo. Porque puede ser un poder autónomo sin tratar de llevar la contraria en todo al Ejecutivo, pudiendo analizar las propuestas, las acciones legislativas a conciencia, pero no todo lo que huela a 4T, todo lo que huela a izquierda, todo lo que huela a Morena va a ser bateado, negado, incluso cuando les convenía, como la reforma político-electoral. Ahorita me encanta cómo están llorando, es que Morena se impuso con la mayoría calificada. Pero mis amigos, les dimos la oportunidad de que este agandalle, como lo llama Xóchitl Gálvez, de considerar que los plurinominales entraran por partido y no por alianza, ya se les había planteado de echarlo abajo. Y ahorita que les ganamos con sus reglas, con su juego, están chillando, están haciendo marchas ridículas de 15, 150 personitas, que más que dar algo de qué pensar o de ponernos a pensar si lo que estamos haciendo está bien, terminan dando risa. Como lo decía con Atypical TV, son
es comedia involuntaria. Lo que vemos con la derecha, tanto con los políticos de derecha, con las acciones de la derecha en el Poder Judicial, como con los programas de análisis de la derecha que parecieran más que análisis político, barra cómica familiar. De temas políticos, pero barra cómica. Y es por eso que les ganamos la mayoría calificada, porque bien lo decíamos los que sí sabemos de derecho, que un hecho consumado, una vez que se lleva a cabo todo, ya se votó, ya se calificó, iba a ser muy difícil que lo echaran para atrás. No se pudo. Y repito, les ganamos con sus reglas. Reglas que ya tienen un tiempo de ser establecidas y que quieran o no, ellos le impusieron y ellos están siendo víctimas de su propio veneno, como el alacrán, que cuando se pica a sí mismo puede morir porque no es inmune a su propio veneno. Esto le está pasando al Prián. Y como en esa bella serie de Pokémon, podemos decir que el equipo Prián ha sido vencido otra vez. Y seguirá siendo derrotado si no toman un camino autocrítico, un camino de reflexión, de conexión con el pueblo, una conexión verdadera. Más allá de lo que Eduardo Verástegui también apenas dijo que quiere hacer un partido de derecha real, no de derechita buena onda como él la califica, donde puso al PAN, increíblemente al PAN lo calificó de derecha tibia y negociadora o de caricatura de la derecha. Ahí nos daremos cuenta de las ideas neofascistas, totalitarias y violentas que Verástegui y su nuevo partido que va a fundar tienen consigo. Cosas que un pensador honesto, alguien reflexivo los podría, si no a temblar, al menos a pensar, a reflexionar, a tratar de analizar las cosas más allá de lo que nos dicen los medios. Y hablando de los medios, cerramos esta semana bellísimamente con una charla, una reunión de nuestro gran presidente, el compañero y amigo Andrés Manuel López Obrador, persona que admiro y respeto desde que hemos luchado desde el 2006 con él, que no es una lucha nueva, he estado luchando desde que era yo un niño de 6 años con mi papá en 1988 y que ahora estoy feliz de ver a la izquierda seguir triunfando y que ojalá no se aburguese, no se duerma en sus laureles, no se confíe, no se vuelva una izquierda crítica para que no perdamos este privilegio que el pueblo nos ha dado y seguir en el corazón, el alma y la mente privilegiada del pueblo, porque donde se inclina el pueblo nosotros nos debemos de inclinar, porque nuestra guía, nuestra estrella polar es el pueblo y ante el pueblo tenemos que estar. Y hoy estuvimos reunidos con la prensa del pueblo, la prensa independiente, los youtubers, los influencers de izquierda, que al contrario de la prensa orgánica, aliada del PRIAN, antes podíamos decir aliada del gobierno, ahora no, simplemente es aliada del PRIAN. ¿Te gustarán o no? Vicente Serrano, Gato Político, Nopal Times, Julio Astillero, Tello Ponce de León inclusive, que aunque nada más son columnas de opinión, pero lo considero prensa independiente. Juncal Ramírez, no sé si ya lo había mencionado, te pueden gustar o no, pero debes de admitir que hacen opinión pública, que son líderes de opinión. Podrás acusarlos de ser chayoteros, de estar con López Obrador, de agacharse ante el presidente, pero hacen opinión pública. Y están en la agenda nacional. Nos gusta o no nos gusta, están haciendo la agenda nacional en opinión política. Y eso me hace recordar que desde la época de Benito Juárez, si no es que desde Carlos Marx, se ha manejado que la verdadera prensa, la prensa verdaderamente libre, y aquí también puedo incluir a los de derecha como prensa libre, si hacen su trabajo honesto, la prensa libre es militante. Es de izquierda o es de derecha, es conservadora o es liberal, es radical o es reaccionaria, pero no puede ser neutral. Para empezar, filosóficamente, el centro democrático, lo neutral no existe. O estás con el explotador o estás con el explotado, pero no puedes estar del lado del capital o del lado del trabajo al mismo tiempo,
O estás del lado de la clase trabajadora o las clases explotadas, o estás del lado de la burguesía de las clases explotadoras, el clero, las grandes empresas, las televisoras, los políticos burgueses, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien lo decía Nigromante, Benito Juárez, y Carlos Marx en la Renania Zeitung. La verdadera prensa tiene el lado político. La verdadera prensa, igual que la historia, se interpreta la realidad a favor de las clases explotadas o se interpreta la realidad en favor de las clases explotadas, como también así se interpreta la historia. Nada en la vida política y social, económica, histórica y cultural del hombre puede estar alejada de la realidad política y de la concepción en la cual la ves. Es por eso que un servidor que pretende poner algún día su medio, que pretende algún día hacer una buena carrera política y por qué no poder llegar a formar parte de ser un titular dentro de un gobierno, sea municipal, sea estatal, en el poder ejecutivo, legislativo o judicial, ¿por qué no? Siempre tenemos una visión ideológica del asunto, de la realidad social y política. O somos de izquierda o somos de derecha. O estamos contigo, pueblo, o estamos en contra de ti, pueblo. Estamos a favor de la burguesía y de la explotación, o en contra, radicalmente en contra, con el puño en alto y luchando contra la explotación, contra la miseria, contra los salarios de hambre, contra la enajenación en el trabajo, y siempre a favor de las clases explotadas. Y creo yo, éticamente y moralmente, es mejor estar del lado de la clase explotada que de la clase explotadora. Es mejor agacharnos o hincarnos donde el pueblo se inclina, donde el pueblo está orando, donde el pueblo está luchando por su dignidad, que ir en contra de la voluntad del pueblo. Queremos ser pueblo y queremos estar con el pueblo y seguir luchando a favor del pueblo. Un placer haber estado con ustedes. Esperemos vernos el próximo viernes si el universo, la providencia o Dios así nos lo permite, y seguir tratando de despertar conciencias de los tlaxcaltecas, de nuestra sociedad, y seguir luchando por un Tlaxcala y un México distinto, revolucionario, libre y de izquierda. Enhorabuena, en pie y en lucha, mis queridos compañeros. Nos vemos la siguiente semana. Su amigo Ernesto Conde Paredes se despide.